Hoy en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todos los detalles del sorprendente comunicado de Apple anunciando la llegada de Final Cut y Logic Pro al iPad. Os mostraremos los nuevos Beat Studio Pro que se han filtrado en el código de la versión Release Candidate de macOS 13.14 y que, ojo, tienen muy buena pinta. Hablaremos del Apple Watch Series 9 y también de los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, de los que conocemos nueva información. Y despediremos hablando sobre los resultados fiscales de Apple en su segundo trimestre fiscal de 2023, con unos datos cuanto menos llamativos en algunas categorías. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias aquí en La Manzana Mordida, donde, en poquitos minutos os voy a poner al día de la actualidad de Apple. Una semana marcada principalmente por el anuncio de estas aplicaciones para iPad, como también por el lanzamiento de las versiones previas al lanzamiento oficial de los diferentes sistemas operativos, es decir, iOS 16.5, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS y no sé si me dejo alguna, creo que no. En cualquier caso, esto ya sabéis lo que significa. El próximo lunes toca actualización de iPhone, de iPad y de todos los dispositivos. Así que muy atentos porque por la tarde, alrededor de las 7 de la tarde, supongo que ya estarán disponibles las actualizaciones. Estoy hablando hora peninsular española, por supuesto. Antes de meternos con el recopilatorio en sí de los diferentes titulares que traigo hoy, quiero dar las gracias, por supuesto, a los nuevos suscriptores que se van uniendo cada semana a La Manzana Mordida Plus. Esta semana han sido Julián Antonio Cámara, Luis Torres, Ernesto Lapuente, Johan José Almeida y Manuel Molina. De verdad, muchísimas gracias. Ya sabéis que todos vosotros podéis visitar lamanzanamordida.com y suscribiros. Desde ahí vais a poder disfrutar de mucho más contenido extra al que ya publicamos en sí en estos vídeos. Un podcast semanal, cursos, también tendréis acceso a la comunidad de Telegram con otros suscriptores y, por supuesto, también podéis participar en un sorteo que realizamos cada mes. Precisamente en apenas un par de horas vamos a comunicar el ganador del iPad de 10ª generación que estábamos sorteando y daremos inicio al siguiente sorteo. Así que, dicho todo esto, os dejo todos los enlaces en la descripción. Ahora sí, comenzamos con el recopilatorio de noticias. Y bueno, Apple el martes nos sorprendió con un anuncio totalmente inesperado. Y es que anunció la llegada de Final Cut Pro y Logic Pro al iPad. Ambas aplicaciones estarán disponibles en la App Store a partir del 23 de mayo. Y ojo, porque tienen muy buena pinta. Ambas aplicaciones cuentan con interfaces que han adaptado al iPad para aprovechar principalmente las capacidades táctiles de este equipo, como por ejemplo el uso del Apple Pencil, que, ojo, tiene muy buena pinta, al menos en las demos que mostraron en su vídeo presentación. Os invito a que visitéis, por supuesto, el canal de YouTube de Apple, donde muestran cómo funcionan ambas aplicaciones, siendo utilizadas además por profesionales. En cuanto a requerimientos, Final Cut Pro necesita de un iPad que tenga el chip M1 o posterior, mientras que Logic Pro es un poquito menos exigente y requiere de un iPad que tenga al menos el chip A12 Bionic o posterior. Ahora vamos al apartado quizás más polémico de estas aplicaciones, y es que no son aplicaciones de pago único y ya está, como por ejemplo podemos hacer en Mac, sino que ambas aplicaciones en la App Store tendrán una mensualidad, es decir, tendremos que pagar 4,99 € al mes o 49 € al año y tendremos un mes de prueba gratuito. Como digo, esto es quizás el apartado más cuestionable, porque la gente que usa esporádicamente estas aplicaciones, pues a lo mejor no le renta, por supuesto, pagar una suscripción todos los meses. Me ha sorprendido, la verdad, la fecha en la que han escogido para anunciar la llegada de estas dos aplicaciones al iPad. Primero, porque son dos aplicaciones que muchos usuarios de iPad estaban solicitando. Es decir, si lo hubieran hecho el 5 de junio en la conferencia de desarrolladores, mucha gente lo hubiera celebrado y hubieran rellenado 10 minutos de evento fácilmente. Pero no, han decidido hacerlo apenas 2-3 semanas antes de dicho evento, lo que me hace tener esperanzas de que van muy sobrados para la conferencia de desarrolladores y vamos a ver grandes cosas en ese evento. Yo no sé vosotros, pero yo cada vez tengo más ganas. Y ojo, porque vamos a hablar de la WWDC un poquito, y es que puede que con el anuncio de Final Cut Apple nos haya hecho un pequeño spoiler de una funcionalidad que veamos tanto en iOS 17 como en iPadOS 17. Y es que si nos vamos a la web de Apple, en la que detallan las características de Final Cut para iPad, y bajamos un poquito, podemos ver cómo han añadido dentro de la app un modo de cámara profesional que permite controlar manualmente ajustes como el balance de blancos, la exposición y también el enfoque tanto en orientación vertical como horizontal. Y también en la misma web indican cómo han añadido mejores funciones para monitorizar cosas como el tiempo de grabación restante, los niveles de audio,
los indicadores de sobreexposición y también, por supuesto, las líneas de cuadrícula. Insisto, esto son funcionalidades que muchos agradeceríamos en la aplicación nativa de la cámara del iPhone o del iPad. Y el hecho de que Apple ya por fin tenga esta tecnología lista y la haya integrado dentro de una app propia, me hace ser optimista de que esto podríamos verlo en las apps nativas del iPhone y del iPad a partir de las próximas versiones. En caso contrario, de verdad no lo entiendo. O sea, podía entender que hasta ahora no lo implementasen porque no tenían la tecnología lista, ellos no la habían desarrollado y por eso invitaban a la gente a que descargase apps de terceros para hacer cosas tan simples como estas. Pero ahora que ya tienes todo esto integrado en una app propia como Final Cut, no te cuesta nada llevarlo a la app nativa de la cámara. Así que tengamos los dedos cruzados y ojalá lo hagan. Continuamos porque ya digo, Final Cut y Logic Pro no fueron los únicos anuncios del martes. Apple ha presentado también una nueva correa Pride Edition para el Apple Watch, inspirada por supuesto en la comunidad LGTB. Esta correa tiene un diseño así como de confeti que muestra los colores originales, por supuesto, de la bandera del orgullo y luego otros 5 más que representan a diferentes colectivos. En cuanto al tema del precio, la correa tiene un coste de 49 euros y va a estar disponible para comprar tanto en la web de Apple a partir del 23 de mayo como en tiendas a partir del día 24. Y ojo, no viene sola, también viene acompañada de una nueva esfera para el Apple Watch y un nuevo fondo de pantalla para el iPhone que, bueno, digamos, van en combinación con este diseño de correa. Ahora bien, tanto la esfera como el fondo de pantalla para el iPhone requieren de las nuevas versiones, tanto de WatchOS 9.5 como de iOS 16.5, que ya en sí, en el propio comunicado, nos avanzaron y nos chivaron de que van a salir la próxima semana. Bueno, vamos a hablar ahora de auriculares, porque, ojo, Apple está trabajando en unos nuevos auriculares Beats Studio Pro, según hemos podido ver en el código de la versión Release Candidate de macOS Ventura 13.4. Al parecer, estos auriculares tienen un número de modelo denominado A2924, que es diferente al de los próximos auriculares Beats Studio Buds Plus, de los que os hablé precisamente en el vídeo de la semana pasada. Ya digo, esta información fue encontrada por Aaron P613 en Twitter y, bueno, por lo que podemos ver en las fotografías que él mismo ha compartido, estos auriculares tendrán un diseño muy similar a los Beats Studio 3, pero, bueno, con algunas mejoras internas, como por ejemplo un chip actualizado, una mejor cancelación activa de ruido y también un modo de transparencia. Y también van a incluir el soporte para la funcionalidad de Oye Pili, ya sabéis, la función de invocar al asistente con la voz, que es una función que no está disponible en los Beats Studio 3 actuales. Vamos a hablar del Apple Watch, y es que muchos me preguntáis, ¿no? ¿Qué se sabe del Apple Watch? Y se sabe realmente poco, pero bueno, para lo poco que vamos sabiendo, pues esta semana que ha salido algo, digo, voy a traeroslo en el recopilatorio, y es que sabemos que el Apple Watch Series 9 podría incluir el primer aumento de velocidad en años. Es decir, parece que va a traer un nuevo procesador basado en el A15 Bionic que usa el iPhone 13, lo que podría suponer, pues claro, al fin y al cabo, una mejora significativa tanto en el rendimiento como en la eficiencia energética del Apple Watch. Por supuesto, esto también va a ayudar a aprovechar al máximo las funcionalidades que incorpore WatchOS 10, del que ya os hemos ido hablando, y ya sabéis que va a traer bastantes cambios, sobre todo en lo referente a la interfaz de usuario. En cuanto a fechas de lanzamiento, pues con respecto al Watch no va a haber sorpresas. El Apple Watch Series 9 se lanzaría en otoño junto con WatchOS 10 y iOS 17 y no se esperan grandes cambios en su diseño. Va a ser muy similar a lo que tenemos hasta ahora, pero bueno, ofrecerán diferentes opciones de colores y materiales seguramente. Pero ya digo, espero un Apple Watch bastante conservador, pero que por lo menos, aunque no cambie su diseño, va a tener un nuevo chip, porque en las dos últimas versiones no han modificado el procesador. Y vamos a hablar de los iPhone, porque estos sí que parecen que van a ir evolucionando mucho más frecuentemente de lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Y es que esta semana hemos conocido que tanto los iPhone 16 Pro como los iPhone 16 Pro Max, que se lanzarán en 2024, van a tener tamaños de pantalla alrededor de 6,3 y 6,9 pulgadas respectivamente. Y esto lo ha comentado Ross Jan en un discurso que ha dado en la conferencia Display Week de Los Ángeles. Ya sabéis que Ross Jan lo hemos nombrado aquí mucho porque al final tiene un buen historial con información relacionada con la pantalla de futuros productos de Apple.
Para que os hagáis una idea, en el pasado reveló con precisión que el ProMotion llegaría al iPhone 13 Pro y también a los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, que el iPad mini de sexta generación estaría equipado con una pantalla superior a las 8,3 pulgadas y por supuesto también muchos más rumores y filtraciones. Así que es un hombre que cuando habla suele estar bastante atinado. Así que me sorprende, pero parece que el año que viene vamos a estar ante los iPhone más grandes jamás vistos. Claro, habrá gente que lo celebre y habrá gente que dirá, uff, ¿cómo tiene que ser usar un iPhone 16 Pro Max? O sea, si ya el 15 Pro Max de este año va a ser seguramente complicado de manejar, al igual que el 14 Pro Max, tú imagínate si ya nos vamos casi a las 7 pulgadas. Va a ser una locura. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora de Tim Cook, porque el CEO de Apple ha elogiado el potencial que está teniendo la inteligencia artificial hoy en día, pero afirmó que todavía hay problemas que se tienen que resolver. Esto lo hizo en una llamada con inversores tras anunciar los resultados del segundo trimestre fiscal de 2023 de Apple, los cuales, ya digo, vamos a comentar a continuación. Tim Cook dijo que, que la IA generativa, es decir, la que es capaz de crear cosas como texto, imágenes y audio, es ciertamente muy interesante, pero señaló que hay una serie de problemas que hay que resolver, como se están hablando en varios lugares. Eso es lo que vino a decir literalmente. Claro, él sacó pecho, ¿no? Él enumeró algunos de los logros de Apple en este segmento, como por ejemplo cómo han utilizado la inteligencia artificial para crear funciones como la detección de caídas, la detección de accidentes y también la función de electrocardiogramas en el Apple Watch. Además dijo algo así como, estas cosas no son solo grandes características, sino que además están salvando vidas ahí fuera. Pero claro, a mí esas declaraciones de que hay cosas que hay que resolver me dejan un poco frío, porque lo que me hacen pensar es que Tim Cook quiere enfriar todos esos rumores que puedan llegar a sugerir que Apple se va a meter a competir, el ambientador, que se va a meter a competir con ChatGPT o Microsoft. Yo creo que estas declaraciones lo que hacen ver es que ellos se van a esperar, que no tienen ninguna prisa. Y tiene todo el sentido. Ya la semana pasada os comentaba los problemas que hay dentro del departamento de trabajo de Apple con respecto a Siri y el departamento de inteligencia artificial. Mucha gente se está yendo de la empresa porque notan que, tienen muy poca ambición para crecer o competir al menos con los grandes en este segmento, ¿no? Así que no espero grandes cosas, desde luego, con Siri, y tiene pinta de que van a esperar a que se defina el mercado de la inteligencia artificial, van a esperar a ver cómo los gobiernos regulan las leyes para saber dónde meterse y cómo meterse. Bueno, y para despedir, vamos a repasar rápidamente los resultados del segundo trimestre fiscal de 2023 de Apple, en los que, han registrado unos ingresos de 94.800 millones de dólares, que, ojo, es un 3% menos que el año anterior. Eso sí, establecieron, un récord trimestral de marzo para los ingresos correspondientes al iPhone, registrando 51.330 millones de dólares en ingresos, y también un récord histórico para los ingresos en la categoría de servicios, con 20.910 millones de dólares. O sea, ojo con los servicios, cómo están creciendo en los últimos trimestres. Sin embargo, no todos los datos son buenos, porque en cambio el Mac ha sufrido una caída significativa en los ingresos de Apple, pasando de 10.400 millones de dólares a 7.170 millones. Os estaré seguramente poniendo mientras hablo la tabla. Ahí estáis viendo una diferencia de casi un 30% menos. Claro, aún así, Tim Cook se mostró bastante satisfecho por el cómputo general. Pero claro, el dato de Mac es bastante significativo. Y claro, aquí lo que demuestra, no sé qué opináis, que el principal enemigo de Apple con respecto al Mac es la misma Apple. El hecho de que los Mac tengan unos procesadores tan eficientes, tan capaces y sobre todo que tengan tanta durabilidad en el tiempo, hace que muchos usuarios no sientan el suficiente reclamo para ir renovándolo asiduamente, como por ejemplo sí que pasa con los iPhone. Así que veremos cómo va evolucionando esta tendencia, pero desde luego cobra todo el sentido del mundo la posible llegada de los nuevos MacBook Air de 15 pulgadas, porque es un nuevo producto que puede atraer a muchos compradores. Y nada, amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias que espero que os haya gustado y por supuesto os haya informado. La semana que viene, el jueves próximo, volveremos con otro. Pero, por supuesto, antes habrá más vídeos, así que, por supuesto, espero que no falléis, que veáis todos, que le deis me gusta a este y a todos los que vendrán, que os suscribáis si no estáis suscritos y nada, que paséis un feliz día. Por mi parte esto es todo, nos vemos aquí
con más muy pronto, porque esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!